Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, ya jueves, ya mañana estamos esperando con ansias el viernes para relajarnos un poquito más, porque de hecho deberíamos de estar relajados todos los días, saber manejar el estrés, saber apreciar lo que tenemos. En este caso vamos a hablar de un órgano muy importante de nuestro cuerpo, dos en realidad, tenemos 2 riñones, y la importancia y cómo estamos también en cuestión de trasplantes renales. Déjenme presentarme, yo soy la doctora Elia Jiménez y también presento a todo el equipo que hace posible esta emisión, iniciando en controles Omar Machaín, en las líneas telefónicas Fanny Olvera, como asistente de producción Alonso Mendoza, en la producción Gabriel Sagún. Los números de cabina 3122-4200, 3122-4266, por si usted tiene dudas, aquí tenemos a un experto, un verdadero experto que tiene relación con la medicina de trasplantes. Nuestro Twitter, @Zona 3 Noticias, Facebook Zona 3 Noticias, así como lo invitamos a que visite nuestra página web www.zona3.mx. Y ahora sí, para optimizar el tiempo, porque no siempre tenemos un invitado de esta magnitud, el doctor Librado de la Torre Campos nos acompaña el día de hoy. Él es nefrólogo y se dedica a la medicina de trasplantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, doctora, por la invitación, y buenos días a todos los que nos escuchan. Es un placer estar aquí. ¿Cómo estamos en materia de trasplantes? Digamos, en la población, ¿cuántas personas necesitan un trasplante y por qué llegan a necesitarlo sobre todo? Bien, en cuanto a la necesidad de trasplante, los pacientes con insuficiencia renal, pues estamos en una situación crítica. Cada vez tenemos más y más pacientes que tienen enfermedad en sus riñones. Desafortunadamente somos uno de los lugares del mundo donde más incidencia o casos nuevos de enfermedad renal hay por cada 1.000.000 de habitantes. Una cifra bastante alarmante. Y cada vez pues más pacientes que llegan a etapas terminales, que requieren de atención especializada, de diálisis, de hemodiálisis o la accesibilidad a un trasplante. Nuestro estado es uno de los primeros lugares a nivel mundial en incidencia, prevalencia, y también en la cual la mayoría de nuestros pacientes tienen enfermedad renal por diabetes. Somos uno de los lugares del mundo donde más pacientes con enfermedad renal por culpa de la diabetes existen. Casi un 60% de nuestros pacientes es debido a la diabetes. Pero en contraparte, también somos uno de los lugares, si no es que el primero o el segundo después de Noruega, que más trasplantes hace por 1.000.000 de habitantes. Nosotros estamos haciendo en Jalisco, a través de instituciones públicas, instituciones privadas, casi 60 trasplantes por cada 1.000.000 de habitantes aquí en Jalisco. O sea, es uno de los lugares que más trasplanta de todo el mundo. Tú mencionas como parte importante la diabetes mellitus, dices como responsable de que una persona llegue a insuficiencia renal severa. En este sentido, ¿tiene que ver con el descuido de los pacientes? ¿Tiene que ver con la enfermedad misma? Porque muchas veces, o con la detección oportuna de la diabetes. Bien, bueno, aquí existen varios factores. Principalmente nuestra población tiene predisposición a padecer enfermedad renal. O sea, nuestra genética es muy importante. No podemos culparnos nada más por descuido, sino también pues tenemos una situación genética que dispara el poder tener un daño en los riñones. Pero si entendemos la enfermedad y sabemos que tiene etapas, desde que un paciente empieza a tirar proteínas hasta que posteriormente va bajando su función y llega a menos del 15% su función y llega a ocupar ya de una terapia de apoyo como la diálisis o el trasplante, pues también notamos en nuestra población un gran descuido, porque esta situación no llega de un brinco de un día para otro a la diálisis. O sea, generalmente sucede durante el transcurso de años. Entonces creo que nos falta un poco más de cultura de prevención, un poco más de cuidarnos, un poco más de investigarnos a nosotros mismos, porque un diabético que empieza con enfermedad renal tirando proteínas, el 96% de ellos es totalmente prevenible o evitar que progresen a diálisis, y sin embargo la mayoría de estos pacientes como que si hubiera un brinco y llegan directo a diálisis. Pues más que nada es esa falta de ir viendo cómo está la función renal, o irnos nosotros mismos educando en nuestra prevención, en ver cómo estamos. Generalmente una persona con diabetes, o la mayoría de nosotros, nos da miedo acudir a un médico o hacernos un examen por el temor
al estar enfermos. Pero este tipo de enfermedades, si las detectamos en una etapa inicial, pueden ser tratables totalmente. Y desafortunadamente ese temor a hacer exámenes nos hace que cuando ya nos sintamos mal, como son enfermedades silenciosas, ya lleguemos a una etapa muy avanzada. Sí, aquí el doctor acaba de tocar un punto muy importante. El miedo no te protege contra las enfermedades. No, al contrario. Exactamente, o sea, precisamente por eso tenemos que ir a checarnos. Y sobre todo un órgano tan importante que es el riñón. ¿Cuáles serían las funciones del riñón? Híjole, muchísimas. Porque es un órgano realmente que lo menospreciamos por pequeño a lo mejor, pero que es vital para nuestra vida. Y pensamos que solamente sirve para orinar y no, es un órgano que limpia nuestro cuerpo, es la principal función. El exceso de tóxicos que nosotros ingerimos y los que producimos, por ejemplo, a través de nuestro desgaste de nuestro cuerpo como un carro, o sea, tenemos que sacar esos tóxicos o ese desecho que se genera, pero también regula el control de agua, regula el control de todos los electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, etcétera. Mantiene la acidez y la alcalinidad de nuestra sangre. Luego, como es un órgano que limpia mucha sangre, detecta la cantidad de sangre que tenemos y nos ayuda a estimular la producción de sangre. Por eso los pacientes con enfermedades avanzadas tienen anemia. Y no es que pierdan sangre, sino que no estimulan su producción. Entonces también participa en eso. Participa muy importante en la osificación de los huesos, regulando el calcio, el fósforo. Y es el órgano que genera y controla la presión arterial, reteniendo agua, tirando agua, reteniendo sal, tirando sal. Entonces es el órgano encargado del control de la presión arterial, entre muchas más funciones endocrinas, produce hormonas, produce muchas cosas más. Sí, aquí en ese sentido pues sí hay que hacer hincapié en cuidarnos, en hacernos un buen chequeo, sobre todo lo que tiene que ver con la diabetes, con la hipertensión, la obesidad. Muy importante. Sí, esta epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que generan no nomás daño en el riñón, daño cardiovascular, mayor riesgo de infarto cerebral o como dice la gente, una embolia, mayor riesgo de enfermedad en nuestras venas periféricas, en las varices, mayor riesgo de enfermedad renal, entre muchas otras enfermedades. ¿Qué más daña al riñón, los enemigos del riñón? ¿Cuáles serían también? ¿El tabaquismo? Tabaquismo, obesidad, diabetes, presión alta, uso excesivo de analgésicos, una causa muy importante. O sea, la automedicación. Desafortunadamente y curiosamente, los medicamentos que tenemos para el control del dolor, que son de venta libre, los analgésicos no esteroideos, generalmente son los que más daño al riñón hace. Y parece que pues una acetil salicílico, un ketorolaco, un diclofenaco, un naproxeno, y los toma uno como si fueran chuchitos. Como que si fueran agua. Bueno, es cierto, claro. Como que si fuera homeopatía, cuando menos la homeopatía no te va a dañar. Claro. A lo mejor te puede o no te puede funcionar, pero lo que tiene que ver con el riñón, bueno, muchos medicamentos también como antibióticos. Algunos que también, antibióticos. Sí, aquí en ese sentido, bueno, ya se reguló cuando menos un poco que no se puedan vender en forma libre, pero como lo señala el doctor Librado, sí tenemos la mala costumbre de automedicarnos y de tomar medicamentos por tiempo muy prolongado. Sí, muy muy mal para nuestros riñones, pues a fin de cuentas son los que se encargan, después de que el medicamento hace su efecto en el cuerpo, de sacar el medicamento, y al pasar por las venitas tan pequeñas de los filtros pueden dañar el riñón. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte comercial. Lo invitamos a comunicarse al 3122-4200 y 3122-4266. Estamos tratando el tema trasplante renal. Nuestra programación está en YouTube. Sigue nuestro canal, Zona 3 Noticias. Somos tema de conversación. Zona 3, 91.5 FM.